Hola a todos, es un gusto estar aquí con ustedes en otro Community All Hands de Docker. En esta ocasión estaremos hablando de los HereDoc. Los HereDoc han sido incluidos en la sintaxis de los ficheros Dockerfile y en esta presentación veremos cómo mejorar nuestros ficheros Dockerfile haciendo uso de esta nueva funcionalidad. Mi nombre es Manuel Morejón y aquí les dejo información sobre mi actividad o de las cosas que hago. Pero vayamos directamente al tema que nos ocupa y son los Dockerfile. Veremos a continuación un ejemplo de esta instrucción run donde estoy seguro que muchos nos veremos reflejados porque la hemos escrito más de una vez y lo que estamos haciendo es instalando un conjunto de componentes o bibliotecas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que sabemos que por buenas prácticas queremos poner una sola línea y de esta manera tenemos menos capas en la imagen de Docker, pero vamos a tener que auxiliarnos de elementos como el backslash y el doble ampersand para poder garantizar que esta línea, que es bastante grande, pues tenga a la vista un significado y que sea fácil entender lo que estamos haciendo. Pues esta línea, que puede crecer mucho, mientras más crezca, más probabilidad de cometer errores tenemos porque empezamos a perder en qué momento debe estar el salto realmente. Y vamos a buscar hoy cómo a través de los HereDoc podemos mejorar la claridad en este tipo de instrucciones. Para hacerlo tenemos que entender primero qué cosas son los HereDoc, que es del elemento que vamos a sacar ventaja hoy. HereDoc, o su significado en castellano, que es documento aquí, se utiliza para establecer cadenas literales de varias líneas. Esto nos va a garantizar preservar además saltos de líneas, nos va a permitir mantener una sangría. En resumen, nos va a permitir tener el texto exactamente como lo deseemos poner y de forma fácil. ¿Esto lo podemos lograr de otra forma? ¿Sin los HereDoc? Sí. En lenguajes o en sistemas, si necesitamos poner múltiples líneas, tenemos que utilizar elementos como printline o echo y poner múltiples veces esta instrucción. Y si necesitamos hacer un salto de línea, sabemos que al final tenemos que introducir caracteres de backslash n o algún otro elemento que ya empieza a ser cada vez más complicado. Entonces, ¿por qué no? Hacemos uso de un HereDoc y garantizamos tener el bloque de texto justo como lo deseamos sin tener que preocuparnos por cómo lo va a traducir el sistema por nosotros. La estructura de los HereDoc pues es bastante sencilla, es un comando, el comando que va a recibir la entrada de las múltiples líneas, dos símbolos de menor y un token. El token es lo que va a definir cuál es el inicio y el fin de este flujo de líneas que queremos pasar. Y en el ejemplo podemos verlo con el comando cat, donde hacemos una entrada de un conjunto de líneas con espacios, con sangría, y estamos utilizando como token EOF. EOF es, el significado es end of file, es un token bastante utilizado porque es muy probable que dentro de nuestro texto este token no va a aparecer y no se nos va a cortar el bloque de cadena en un momento donde no lo deseamos. Entonces es muy utilizado como patrón utilizar EOF como token en estas entradas. Si mandamos a ejecutar luego este fichero en bash, vemos que la salida en consola es justamente igual a como lo hemos definido en la entrada del comando. Y estos son de las bondades que podemos obtener de los HereDoc. Se preguntarán ustedes si es la primera vez que la industria habla de HereDoc. Pues no, estoy seguro que más de uno lo hemos visto en otros sistemas y herramientas, como por ejemplo Terraform, Vagrant, los Jenkins File. También lo hemos visto en lenguajes de programación, Python, C++, PHP. Estoy seguro que ustedes tendrán algún otro ejemplo, pero lo cierto es que se utiliza y se ha ido utilizando en la industria a lo largo de los diferentes sistemas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que hoy estamos aquí no por ellos, estamos aquí hoy por Docker, porque también ha decidido que HereDoc puede sacar provecho para ganar en claridad y mejorar las funcionalidades de los ficheros Dockerfile. Veamos entonces cómo Docker lo ha hecho. Docker ha incluido la sintaxis de HereDoc en el componente BuildKit
y lo ha hecho específicamente en las instrucciones run y la instrucción copy. Lo podrán leer, hay un artículo en el blog de Docker donde se habla de esto el 30 de junio y es el artículo en el que yo me he basado para hacer el ejemplo de hoy, con la diferencia es que, bueno, yo le he sumado ejemplos prácticos que vamos a ver en consola al final y algunas piezas adicionales, pero la base es este artículo que está muy bueno y les recomiendo que lo vean. Para utilizar HereDoc, ¿qué necesitamos? Pues si la funcionalidad está desarrollada en BuildKit, pues vamos a tener que utilizar este componente de Docker para la construcción de las imágenes y para ello vamos a tener que activar la variable de entorno BuildKit o utilizar directamente el comando docker buildx para poder acceder a las funcionalidades. De igual forma, hace falta un segundo paso y es utilizar un frontend específico para poder interpretar esta sintaxis que todavía no está en producción. Nosotros, si lo queremos usar directamente en nuestra instalación, no está. Y para poder acceder a ella, hay que poner en la primera línea de nuestro Dockerfile este elemento. Dice sintaxis, Dockerfile, y hace referencia a una imagen. En esta imagen es donde va a estar desarrollada la funcionalidad del HereDoc. Si es la primera vez que escuchan hablar de un frontend para interpretar la sintaxis de un Dockerfile, pues les recomiendo que sigan este enlace, que es donde está la descripción de cuál es la propuesta, de cómo está construido un frontend y un backend para la construcción de las imágenes, y les va a resultar muy interesante, se los recomiendo, pero si quieren pasar de largo de lectura en este momento y quieren ir directamente a la práctica, pues pueden saber que poner este elemento al inicio del todo de nuestro fichero Dockerfile, pues también tienen el mismo resultado. Veamos entonces estos elementos cómo han sido incluidos en las instrucciones. En este caso la instrucción run, y vamos a ver una comparación de una instalación de componentes que es bastante clásica como vimos al inicio, y justo después incluyendo la sintaxis del HereDoc, pues podemos ver cómo se gana en claridad porque ya no necesitamos elementos para los saltos de línea, lo hacemos como si estuviéramos escribiendo en consola directamente, y bueno, aquí pueden ver el token como queda reflejado, que es el end of file. Un segundo ejemplo de instrucción puede ser a la hora de crear los ficheros. A la hora de crear ficheros, que también se usa la instrucción run, pues pudiéramos tener múltiples líneas para poner dos textos en un fichero, que en este caso sería el hello world. Pues esto también puede mejorarse, pues se utiliza la sintaxis HereDoc, podemos poner ambas líneas de forma clara y sencilla y tendríamos el mismo resultado. Pero no quedándonos contentos, también se ha seguido ampliando esta funcionalidad para poder utilizar o sacar ventaja de los lenguajes de programación. Y aquí vemos un ejemplo donde estamos utilizando Python para crear como salida un fichero y dentro estamos poniendo el mismo contenido que tenemos arriba, pero esta vez utilizando el lenguaje Python. Esto es realmente bastante interesante y lo vamos a ver en el ejemplo práctico en breves instantes. ¿Qué más? En la instrucción copy, veamos cómo hacemos esto en la instrucción copy. Pues vamos a crear fichero y en un caso muy clásico donde queremos en nuestra primera imagen cambiar el contenido que viene por defecto en el index HTML de la imagen en Nginx. Pues este fichero se crea en el registro o se queda en el repositorio y después tiene que ser copiado a la hora de construir la imagen. Pues esto lo podemos mejorar de esta forma, donde le estamos poniendo la instrucción del HereFile, del HereDoc, donde tenemos el nombre del fichero y dentro, entre esta estructura del token con el nombre del fichero y el final del token, ponemos el contenido que queremos que esté dentro del HTML. Esto resultaría muy simple. Claro está, esto es se recomienda para, o hasta ahora yo lo recomendaría para ficheros que no sean muy extensos, pero en este tipo de casos pues realmente viene muy bien. Otro ejemplo de la instrucción copy puede ser no crear uno, sino crear varios ficheros. Y el ejemplo está hecho aquí con el fichero robot.txt y el human.txt, donde hacemos ahora referencia solamente al directorio y luego estaríamos poniendo el contenido. ¿De qué forma? Pues estaremos poniendo el contenido que se va a almacenar en el fichero robot hasta que aparezca el token y luego pues el contenido adicional se va adicionando en el fichero human.txt. Esto está muy bonito en la presentación, pero no queremos irnos sin enseñar esto
en la práctica. Entonces, ¿qué tenemos en la práctica? Pues en la práctica vamos a ver qué ficheros son los que vamos a estar utilizando. Para eso voy a listar los elementos que tengo aquí. Estos son los diferentes ficheros Dockerfile con los que estoy trabajando. Vamos a ver el contenido del primer ejemplo, que es un Dockerfile clásico. Y luego, pues, el nuevo elemento con la estructura cambiada. Fíjense que aquí lo notable es que tenemos la sintaxis que hace cambiar el frontend y poder trabajar con esta nueva funcionalidad. Y por supuesto, ya yo estoy trabajando por defecto con BuildKit a la hora de construir nuestras imágenes. Fíjense aquí la instrucción, cómo cambia. Está la sintaxis de HereDoc y aquí está en la estructura clásica. Vamos a construir ambas imágenes. Una le voy a llamar Dockerfile simple, como mismo se llama el fichero Dockerfile. Estas imágenes ya yo las he construido previamente para ahorrar tiempo. Fíjense que utiliza la caché, pero bueno, el resultado es el mismo. Estamos instalando el componente JQ. Vamos a instalar la próxima imagen y la próxima imagen se llama ya con HereDoc. Aquí vamos a empezar a notar algunos cambios, como por ejemplo este elemento donde hace referencia a esta imagen que tiene la sintaxis con las nuevas funcionalidades. Y aquí tenemos en caché, porque también estaba construida, pero bueno, aquí está la instrucción del HereDoc como flujo de entrada de múltiples cadenas. Vamos a comparar el tamaño, porque esta puede ser una duda. ¿Qué pasa con el tamaño de las imágenes? ¿Es diferente a la hora de utilizar el sintaxis de HereDoc? Pues no es distinto. Fíjense el Dockerfile simple y el de HereDoc, que ambos tienen 74.6 megas. De todas maneras, no quedándonos satisfechos, vamos a ver en detalle las capas que se han creado para cada una de las imágenes. Vemos que en ambos casos cada capa lleva 1.28 megas. Aquí está igual en la estructura que conocemos hasta ahora. Y aquí está con la estructura que está utilizando el HereDoc. Con lo cual no queda ninguna duda de que es exactamente igual. Lo único que hemos hecho es enriquecer o mejorar la forma en que estamos escribiendo los comandos en el fichero Dockerfile. Vamos a hacer el ejemplo que les comenté de Python. Aquí está el fichero de Python. Fíjense que tengo ahora la entrada utilizando Python 3. Aquí ya no utilizo Ubuntu porque estoy necesitando Python, pues utilicé directamente la imagen de Python y también tenemos la sintaxis al inicio del fichero. Vamos a construir la imagen. Va a tomar unos segundos. También está utilizando el nuevo frontend con la funcionalidad. Y aquí está la instrucción run haciendo uso del lenguaje Python. Vamos a poner en funcionamiento esta imagen a través de un contenedor. Vamos a ver qué información tenemos dentro de este fichero hello y aquí está. Hello World en ambas líneas escrito con HereDoc a través de Python. Y el último elemento que también es muy interesante es el de la imagen Nginx. Vamos a ver el contenido de esta imagen. Aquí he puesto los dos ejemplos en uno solo. Primero poniendo el fichero index con la estructura más simple. Y luego pues poniendo los dos elementos de HTML con el robot y el human. Aquí voy a poner, fíjense dónde es que se divide el contenido. Y vamos a ver qué pasa después de la construcción. Todo esto, recordar, esto no está en producción. Cuando esté en producción, pues a lo mejor ya no tenemos que poner esta sintaxis al inicio. Por lo tanto, si lo quieren hacer a nivel de pruebas, bien, pero si no, esperar un poco y saber que esto estará disponible en muy poco tiempo. Aquí tenemos los dos elementos, como son dos instrucciones. Aquí están las dos entradas. Y vamos a poner a funcionar un contenedor con esta imagen. Aquí está, se está creando, bien. Vamos a ver ahora la información. Aquí está, en localhost está funcionando. Vamos a ver el fichero robot. Aquí está la información.
Y si lo hacemos con el fichero human.txt, pues aquí tenemos el mismo resultado. Así que este ha sido el ejemplo que les he traído. Me parece muy interesante, me parece un gran paso que está dando Docker una vez más para tratar de seguir mejorando la forma en que realizamos nuestra construcción de imágenes. Así que si tienen dudas o preguntas, estaré atento al chat. Así que con gusto y nada más. Ha sido un gusto para mí estar aquí con ustedes. Hasta luego.